Alégrense por fin los coros de los ángeles, alégrense las jerarquías del cielo. 17 de abril de 2022, Domingo de Resurrección. La Pascua es, con mucho, la fiesta principal del calendario cristiano. Este domingo de Pascua, domingo de Resurrección, las lecturas están tomadas. La primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10, versículos del 34 al 43. La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, la primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículos del 6 al 8. Y el Evangelio está tomado de San Juan, capítulo 20, versículos del 1 al 9. Hay también un evangelio que se lee en las misas de la tarde, que está tomado de Lucas 24, 13 al 25. Como cada domingo tomamos en nuestras manos nuestra Biblia o nuestro misal, hacemos una primera lectura calmada, pausada, de los 3 pasajes, en este caso de los 4 pasajes, y pasamos a los comentarios. La primera lectura está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículos 34 y del 37 al 43. El libro de los Hechos de los Apóstoles será leído prácticamente en su totalidad durante el tiempo pascual, sea en las misas dominicales como también en las misas de entre semana. Es un libro que camina increciendo. Parte de la comunidad de Jerusalén, capítulos del 1 al 5, se dan pasos hacia una iglesia abierta a todos los pueblos, primero con timidez, capítulos del 8 al 10, en Samaria, y después vigorosamente con la predicación de Pablo y sus viajes misioneros en los capítulos del 11 al 28. Y aunque con justicia Pablo es llamado el apóstol de los gentiles, es sin embargo Pedro el primero en bautizar a un pagano temeroso de Dios. Se trata de Cornelio, un capitán romano simpatizante del judaísmo, quien recibe una revelación y envía a 3 de sus servidores a la ciudad de Jaffa para ir a buscar a Pedro. Mientras tanto, Pedro a su vez recibirá un mensaje divino a través de un sueño que se repite por 3 veces y que le resulta incomprensible. Terminará comprendiéndolo cuando lleguen a su casa los enviados de Cornelio y él emprenda el viaje hasta la casa del capitán romano. El pasaje que hoy escuchamos es precisamente la predicación de Pedro en casa de Cornelio. Para comprender en su cabalidad esta lectura, sería conveniente que leamos todo el capítulo 10. En este caso, el pasaje nos narra la predicación de Pedro ofrecida al oficial romano y a su amplia familia, extendida incluso a algunos amigos suyos queridos. Ante este numeroso grupo, Pedro, después de proclamar que Dios no hace diferencia entre las personas en razón de su origen ni de su religión, anuncia a Jesucristo muerto y resucitado. No es la primera vez que el mensaje de Jesús llega a los oídos de un no judío. Basta recordar a aquel eunuco a quien Felipe bautiza en el capítulo 8, versículos del 26 al 40, o la misma conversión de Pablo que ha ocurrido apenas un capítulo antes, en el capítulo 9. Pero que sea Pedro, el jefe de los apóstoles, el que predique y bautice a un extranjero, marca para el movimiento de Jesús un derrotero nuevo. Y nos recuerda también a nosotros hoy que no hay ninguna condición de vida que sea impedimento para que el Evangelio de Jesús pueda ser ofrecido y aceptado por los corazones. La segunda lectura está tomada de la primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículos del 6 al 8. Aunque no es la primera carta que Pablo escribe a los cristianos de Corinto, el capítulo 5, versículo 9 hace alusión a varias cartas de Pablo a esta comunidad, sí es la primera que fue conservada y leída en las comunidades que encontraban su inspiración en la labor misionera de Pablo. A partir del capítulo 5, Pablo hace referencia a múltiples problemas por los que la comunidad corintia pasaba y ofrece consejos y reflexiones que pueden ayudarlos a superar tales problemas.
Un conflicto peculiar es abordado por el apóstol en la sección que abarca del capítulo 5, versículos del 1 al 13. Se trata de un caso de inmoralidad pública. Un miembro de la comunidad cristiana ha comenzado a convivir con la mujer de su padre, es decir, con su madrastra. Hasta la tradición judía se oponía a ese tipo de comportamientos, como nos recuerda el libro de Levítico, capítulo 18, versículos del 7 al 8. La situación es delicada. Pablo ha insistido a tiempo y a destiempo en que quienes conforman la comunidad de Jesús deben romper con algunos comportamientos heredados de su vida pasada. Extrañado por la pasividad comunitaria ante el caso, Pablo se ve obligado a aplicar medidas disciplinares con la pretensión de sanar la herida que ha abierto el transgresor en la comunidad. Este es el contexto del hermoso pasaje que nos toca escuchar. La comunidad, como un ente colectivo, debe ser consciente del papel misionero de su actuar. Es importante que los corintios sepan que la comunión auténtica entre los bautizados depende directamente del deseo y de la intención recta de seguir a Cristo, no solo de palabra, sino con las acciones. La levadura aquí toma un sentido negativo, puede contaminar toda la masa. La contrapropuesta de Pablo al daño que se ha hecho a la comunidad, el mal testimonio que está siendo discutido y juzgado, es que cada cristiano sea coherente con la naturaleza espiritual que ha recibido en el bautismo. El Papa Juan Pablo II lo recordaba con insistencia a las personas y a las familias: esfuércense por ser aquello que son, es decir, vivan de acuerdo a la dignidad que han recibido. La atmósfera pascual en la que vivimos le da un sentido pleno a estas palabras paulinas. Cristo es en efecto el verdadero Cordero Pascual, y la práctica judía de comer el pan ácimo se convierte aquí en un símbolo de la recta conducta cristiana. La supresión de todo pan fermentado implica estar comunitariamente atentos a vivir según el mensaje liberador de Jesús, no solo en el nivel personal, sino también en el nivel colectivo. Este es el día en que actuó el Señor. El Evangelio está tomado de Juan, capítulo 20, versículos del 1 al 9. El pasaje del cuarto Evangelio que hoy se proclama es parte de una unidad más amplia que abarca el capítulo 20 de los versículos 1 al 18. Y en esta unidad María Magdalena queda constituida como la testigo que se convierte en apóstol de la resurrección. En esta primera parte sobresalen, además de María Magdalena, las figuras de Pedro y de aquel discípulo a quien Jesús amaba. Ellos nos dan la clave de la intención de este pasaje: dar el paso de ser simplemente testigos oculares de un acontecimiento, en este caso de una tumba vacía, a convertirse en testigos de la fe en la resurrección. Es el discípulo amado quien corre hacia el sepulcro y llega antes que Pedro, quien testimonia esta transición. Pedro entra y mira solamente una tumba vacía y los ropajes funerarios dispersos. El discípulo amado, en cambio, ve y cree. También el desconcierto de María se convertirá en la indestructible fe de esta mujer que acompañó y que quiso a Jesús como ninguna otra. Pero su itinerario de fe pasará por un encuentro personal, descrito en la segunda sección que no nos corresponde leer en este domingo. El discípulo amado es, pues, la figura que hoy nos habla desde el Evangelio. Nos invita a dar el salto de la fe, a pasar de ser simples espectadores de un acontecimiento antiguo para convertirnos en personas de fe viva y actuante. Si las fiestas pascuales no producen en nosotros esta visión de fe, no nos han servido de gran cosa. Por las tardes, la liturgia de la Iglesia recomienda, en la tarde del Domingo de Resurrección, leer un evangelio distinto, tomado de Lucas, capítulo 24, versículos del 13 al 25. Lucas nos comparte en su evangelio un texto sorpresivo: las apariciones a los discípulos de Emaús. La sorpresa estriba en que las apariciones registradas por casi todos los evangelios son las apariciones oficiales, es decir, aquellas que les ocurren a los apóstoles. Incluso los relatos de apariciones a las mujeres, los primeros, casi siempre están en referencia a la noticia que dichas mujeres deberán dar de tales apariciones a los apóstoles.
Lucas, en cambio, nos presenta en esta aparición a 2 discípulos que no pertenecen al grupo de los 11. Sabemos que son 2 discípulos, aunque no sabemos si se trata de 2 varones o de una pareja de varón y de mujer. De ellos, uno solo, Cleofás, es identificado. Es una preocupación constante de Lucas ampliar el espectro de los testigos, invitando a todos a hacerlo. El relato está construido como una gran catequesis. Un lugar especial ocupa la relectura de las Escrituras antiguas y la fracción del pan, como signos de la presencia de Cristo vivo en medio de la asamblea cristiana. Jesús aparece aquí como un pedagogo experimentado que va llevando a sus interlocutores. Rescata, a partir del sentimiento inicial de decepción y de tristeza, la esperanza que llevan escondida en el corazón, y les muestra el camino que han de recorrer para llegar a una fe madura en el resucitado. El camino culmina con la fracción del pan en la casa de los peregrinos. La vida sacramental de la Iglesia será el ambiente propicio para que los discípulos y discípulas sigan reconociendo a lo largo de los siglos la presencia del resucitado en sus vidas. Hasta aquí los comentarios de las 3 lecturas. Volvemos a tomar en nuestra mano nuestra Biblia o nuestro misal. Hacemos una segunda lectura pausada y atenta, esta vez en oración, de los 3 pasajes, y estamos ya listos para participar de la Eucaristía.